doctora. No, doctora. ¿Y ahora? Ya, doctora. Ya se ve, doctora. Muy Sí. bien. Bueno, vamos a iniciar. Esto lo encuentran en número 6, con su pantalla abierta, por favor. Dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso lo encuentran en el número 6. No sé si alguien de ustedes me puede hacer el favor para que iniciemos con una oración. Un voluntario. ¿Le puedo pedir favor a Mario Luis Pelicó que me haga la oración, por favor? Sí, entonces, ahí donde están, tienen su rostro y oramos. Oremos. Padre, te agradeces en esta tarde porque estamos aquí, Señor. Te pedimos que bendigas esta clase, que bendigas a la doctora, Señor, los conocimientos que ella nos trae. Te pedimos que podamos aprender, Señor, y que lo podamos poner en práctica cuando seamos profesionales. Bendice a todos los que estamos aquí presentes, Señor, y bendice esta clase, Señor, y a todos los profesores de la universidad. Gracias por todo, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces con la clase de rayos X. A la persona que ustedes ven aquí en esta diapositiva, él es Wilhelm Conrad Röntgen. El 8 de noviembre de 1895, él fue el que descubrió los rayos X. Él estaba trabajando en su laboratorio y accidentalmente activó un tubo de rayos X. En ese momento él no sabía qué era lo que había activado y entonces se dio cuenta que al activarlo emitía una fluorescencia, emitía una luz de color verde y entonces le llamó la atención y siguió haciendo pruebas con esa fluorescencia que emitió. Y entonces empezó a colocar diferentes objetos y se dio cuenta que al activar el tubo, esa fluorescencia hacía que en las películas radiográficas quedaran plasmadas las fotos de los objetos que él estaba colocando. Él al inicio colocó un montón de objetos y se dio cuenta que quedaban plasmados en la película fotográfica. Entonces así fue como él descubrió los rayos X, que es por eso se llaman rayos X, porque él en ese momento no sabía qué tipo de rayos eran y les llamó rayos X. O se llaman también rayos Röntgen. Posteriormente, él empezó a hacer otros experimentos, ya colocó una rana y vio que quedaban plasmados en la película radiográfica los huesos de la rana. Y posteriormente, cuando ya él fue perfeccionando la técnica, entonces colocó la mano de su esposa y la primera radiografía que él tomó se llama la mano de Berta, porque le tomó una radiografía de la mano y aparte de las estructuras óseas que se veían en esa radiografía, se veía el anillo de bodas que tenía Berta. Entonces, ella hizo una broma y dijo, estoy muerta en vida porque ella estaba viendo las estructuras óseas de su mano en esa película radiográfica que él le había tomado. Y posteriormente, entonces, este fue un método diagnóstico que brindó mucha ayuda, sobre todo cuando fue la guerra, que ya existía el aparato de rayos X, entonces se podían tomar radiografías y de esta manera podían visualizar las fracturas que tenían en la guerra los soldados y ahí fue donde por primera vez sirvió este método radiológico que gracias a Röntgen lo tenemos hoy en día. Cuando hablamos de radiografía de tórax, pues se solicitan dos proyecciones básicas, como ya les había mencionado en la clase de neumonías, que es la proyección póstero anterior y la proyección lateral. En
Cuando hablamos de póstero anterior, eso significa que el haz de radiación va a entrar en la parte posterior del tórax y entonces la película radiográfica va a estar aquí dentro de este chasis y la imagen va a quedar plasmada en la película radiográfica. Para que la imagen del tórax sea en tiempo real, el tubo tiene que estar aproximadamente a 52 centímetros de distancia, porque esa es la imagen real que nos va a brindar la radiografía. Si nosotros alejamos el tubo, obviamente va a producir distorsión de la imagen porque se va a hacer más pequeña, y si lo acercamos, la imagen se va a agrandar y obviamente va a producir distorsión de la imagen también. Entonces es por ello de que debe de estar a esa distancia para que la imagen que tengamos sea real a las estructuras que nosotros vamos a interpretar. Entonces el término posterior, pues, póstero anterior significa que el haz de rayos ingresa en la parte posterior del tórax para quedar plasmada en la parte anterior de la película radiográfica que va introducida en el chasis. La proyección lateral, esta es la posición en que se debe de poner al paciente. Se deben elevar los brazos para que quede parte el ápice del pulmón, para que quede libre. Y como les explicaba, si ustedes necesitan una lateral derecha, pues el lado derecho es el que el paciente va a pegar al chasis. Y si necesitan una lateral izquierda, el lado izquierdo va a estar pegado al chasis. Si necesitan una lateral derecha, la lateral derecha es la que va a quedar en el chasis. Luego, esta es una proyección. Permítanme, solo quiero ver. ¿No ven si se está grabando la clase? No, doctora. Entonces vamos a ver. ¿Ven mi presentación? Sí, ¿O no la ven? ¿Ven la presentación? sí. Ahora ya, doctor. Bueno, Nos vemos. muy bien. Entonces aquí tenemos la proyección antero-posterior, que el haz de radiación va a traer en la parte anterior del tórax y va a quedar plasmada en la película radiográfica. Y así es como se toman las radiografías antero-posterior. Normalmente estas se solicitan para valorar estructuras vasculares, pero para evaluar el parénquima pulmonar se toman las proyecciones postero-anterior. Aquí tenemos una proyección que se llama apicolordótica. Esta proyección nos sirve básicamente para valorar el ápice pulmonar. Cuando hacemos una radiografía de tórax póstero anterior, el primer arco costal y la clavícula se sobreponen, y entonces es muy difícil determinar si la lesión que nosotros estamos visualizando corresponde al parénquima pulmonar o corresponde a estructuras óseas. Entonces, para eso se solicita la proyección apicolordótica para que nosotros hagamos un buen diagnóstico. Esta es una proyección en decúbito lateral derecha, que así es como se posiciona al paciente, y esta básicamente nos sirve para hacer diagnóstico de derrame pleural. Cuando nosotros vemos obliteración del seno costodiafragmático en una radiografía de tórax póstero anterior o lateral, muchas veces es difícil definir solo con estas proyecciones si el engrosamiento es secundario a un proceso pulmonar previo o es secundario a un derrame pleural. Y al complementar el estudio con la proyección en decúbito lateral, pues el líquido tiende a pesar, entonces eso nos forma un nivel líquido y entonces ya podemos confirmar el diagnóstico de derrame pleural.
Luego es importante que cuando nosotros tenemos una radiografía de tórax o cualquier radiografía, es muy importante que recordemos que hay 4 densidades básicas que son proporcionadas por nuestro organismo y la quinta densidad es producida por metal, o sea, los cuerpos extraños por ocasión de marcapasos o grapas metálicas por cirugías previas que ha tenido el paciente. Entonces, las proyecciones básicas que se van a valorar en una radiografía son la densidad de aire, que es lo que está a nivel de los pulmones en condiciones normales, y como el aire en una radiografía se ve totalmente oscuro, el término radiológico es radiolúcido. La grasa tiene un tono de gris intermedio, el agua tiene un tono de gris más bajo, el calcio tiene un tono de gris más bajo todavía y el metal tiene un tono de color blanco. Entonces, estas son las 5 densidades que vamos a nosotros valorar radiológicamente. Y aquí en esta imagen radiológica vamos a visualizar las 5 densidades que habíamos visto anteriormente. La primera densidad producida por el parénquima pulmonar, que vemos que en los pulmones hay gas, entonces se ve radiolúcido. Radio opaco es donde vamos a encontrar líquido, por ejemplo, en el corazón que hay sangre, los grandes vasos a nivel de los, aquí tenemos la aorta, por eso se ve radio opaca porque aquí fluye sangre, y aquí tenemos la arteria pulmonar principal derecha, la arteria pulmonar principal izquierda, que también pasa líquido y entonces por eso es de que podemos ver radio opaca esa área. Si ustedes comparan la densidad de las estructuras óseas, también son radiopacas, pero el tono de gris es un poco más claro que el del agua. Y aquí tenemos un marcapaso que el metal, si ustedes observan, es mucho más blanco. Y aquí estamos observando los tejidos blandos, que el tono de gris que vemos es intermedio. Entonces, esas son las 5 densidades que nosotros vamos a valorar radiológicamente. Es muy importante saber que el hueso absorbe la mayor parte de radiación y por eso se ve blanco en una radiografía, ya sea de tórax, de abdomen o de extremidades. El aire absorbe muy poco los rayos X y por lo tanto produce una imagen más oscura. El tejido blando absorbe parcialmente las y por eso tiene un tono de gris, como el que vimos en la barra de abajo. Y la grasa absorbe aún menos el haz y adopta un tono de gris más oscuro. Aparte de las densidades que nosotros debemos de conocer en una radiografía, cuáles son las proyecciones básicas que se deben de solicitar y para qué sirven, es muy importante valorar en una radiografía que esté bien centrada, porque si no está bien centrada, de igual manera va a producir distorsión de la imagen y entonces eso va a hacer que se haga un diagnóstico erróneo. Cuando hablamos de bien centrada, significa que vamos a trazar una línea a nivel de las apófisis espinosas, que eso nos va a dar como punto de referencia, que está en la parte central del tórax, y las clavículas deben estar equidistantes a la apófisis espinosa. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener la misma distancia de la clavícula del lado derecho con la del lado izquierdo para saber que está centrada la radiografía. Y entonces, aquí si ustedes observan, trazamos la línea a nivel de las apófisis espinosas y la distancia de la clavícula izquierda con la derecha, vemos que tiene la misma distancia y entonces eso nos orienta a decir que la radiografía está bien centrada. Otro parámetro que nosotros vamos a utilizar para tener una radiografía bien tomada es de que debe de estar en completa inspiración. Esto es fundamental porque cuando tenemos a una radiografía en completa inspiración, nosotros vamos a evaluar perfectamente el tórax de los pacientes.
y entonces debemos de contar entre 7 u 8 espacios intercostales y eso nos indicará de que la radiografía está bien inspirada. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tiene 9 espacios este paciente porque es un paciente alto, entonces su tórax es mucho mayor. Pero en personas promedio de la estatura de nuestro medio aquí en Guatemala, se deben de contar entre 7 y 8 espacios intercostales. Y entonces nosotros sabemos que está adecuadamente inspirada esa radiografía. Por ejemplo, aquí tenemos una radiografía que está mal tomada. Primero, no tienen los factores adecuados, el kilovoltaje y el miliamperaje no es el adecuado y es por eso que la radiografía se ve en un tono de gris más bajo que las que vimos anteriormente. Por ejemplo, es una radiografía que tiene adecuado contraste, eso significa que el miliamperaje y el kilovoltaje son adecuados, por eso es de que logramos visualizar todas las estructuras con un buen detalle y una buena precisión, igual que esta otra radiografía. Pero aquí está poco penetrada, vemos que está rotada, si ustedes observan, la clavícula izquierda está más cercana a las apófisis espinosas y la derecha está más separada. Si contamos los espacios, vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Pero si ustedes ven, esto ocasiona distorsión del tórax porque está rotada y está poco inspirada la radiografía. Entonces, ya pudimos comparar una radiografía bien tomada con una radiografía que no está bien tomada. Ocasiona distorsión de la imagen y entonces podemos hacer diagnósticos erróneos. Aquí tenemos otra radiografía donde ustedes observan las apófisis espinosas que están, la clavícula del lado derecho, vean, está próxima a las apófisis espinosas y sin embargo la clavícula izquierda está separada. Entonces esta radiografía está rotada y la rotación lo que nos está produciendo es de que a la hora de que nosotros vemos el tejido glandular mamario, porque esta es una radiografía de una mujer que vemos las mamas, se ve más pequeña la mama del lado izquierdo que la del lado derecho, pero no es porque estén pequeñas, sino es por la rotación de la radiografía, se ve más prominente la del lado derecho que la del lado izquierdo. Entonces es muy importante el centrado y la completa inspiración y que tenga un adecuado kilovoltaje y miliamperaje para poder evaluar correctamente esa radiografía. Otro aspecto importante es de que la marca del paciente siempre tiene que estar en el lado superior derecho del paciente, donde están los datos básicos, como por ejemplo la edad, el sexo, el nombre completo del paciente, la fecha en que fue tomada la radiografía y el servicio a donde corresponde. Estos datos son importantes porque, por ejemplo, si se hacen radiografías de control, pues ahí quedan registrados todos los datos del paciente y tenemos las fechas para ir evaluando la evolución que vaya teniendo el paciente radiológicamente. Si ustedes observan esta radiografía, está rotadísima y con poca inspiración. Si vemos la clavícula del lado derecho, está pegada a las apófisis espinosas y el lado izquierdo está totalmente separada. Entonces, eso ocasiona distorsión de la imagen. Vemos que el corazón se ve ensanchado, da la apariencia de que hubiera cardiomegalia, se ve ensanchamiento del mediastino y da la apariencia de que hubiera un neumomediastino aquí, pero todo esto es producido por la rotación de la radiografía. Y aquí se ve como que hubiera un defecto a nivel de los arcos costales, pero también es por la rotación. Denme un minutito.
Disculpen. Entonces, por eso es importantísimo que nosotros tengamos una radiografía bien tomada para evitar todos estos problemas y una mala interpretación radiológica. Aquí tenemos una radiografía del mismo paciente, solo que está tomada adecuadamente y en completa inspiración, y esta no tiene una inspiración completa. Entonces, por eso, si ustedes observan la diferencia de la radiografía, vean esta, si se ven los arcos costales que deberíamos de tener, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta está en completa inspiración y esta no. Entonces, hasta el tórax se ve eh, como que tuviera un tórax en tonel este paciente, pero no es cierto. Es porque la técnica no es la correcta. Entonces, vean la diferencia de una radiografía bien tomada y una que no está bien tomada. Cuando nosotros vamos a evaluar los arcos costales, por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos a un paciente con historia de trauma torácico, es muy importante conocer cuáles son los arcos costales anteriores y los arcos costales posteriores, porque si hubieran fracturas, el radiólogo siempre tiene que interpretar que hay fracturas, por ejemplo, en el segundo o tercer arco costal anterior o posterior, y es muy importante valorar el número de fracturas que hay en el hemitórax derecho o izquierdo, porque cuando hay más de 3 fracturas costales, eso ya se clasifica como un tórax inestable, entonces por eso es muy importante valorar los arcos costales. Entonces, aquí en esta radiografía vemos que el color celeste, donde están los arcos costales oblicuos, esto corresponde a los arcos costales anteriores, y los arcos costales que están horizontalizados corresponden a los arcos costales posteriores. Aquí tenemos esta radiografía donde vemos que está adecuadamente centrada, las clavículas están equidistantes a las apófisis espinosas, tiene una completa inspiración porque vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios intercostales, entonces está en completa inspiración. Entonces es una radiografía que es apta para ser evaluada perfectamente. No solo es necesario que conozcamos los factores técnicos para saber que una radiografía está adecuadamente tomada, sino también es muy importante que nosotros conozcamos la anatomía, porque si conocemos la anatomía, pues va a ser mucho más fácil para nosotros poder evaluar una radiografía y con certeza indicar cuáles son los lóbulos o los segmentos que están comprometidos en una radiografía. Y aquí me voy a detener un momentito para explicarles que cuando evaluamos una radiografía de tórax, no solo debemos de evaluar el parénquima pulmonar, el corazón, los grandes vasos. Recordemos que el tórax está conformado por la caja torácica, que está compuesta por las costillas anteriores, posteriores, la columna vertebral en la parte posterior y el esternón en la parte anterior. Recordemos que los pulmones están recubiertos por dos pleuras, la pleura visceral y la parietal, y que entre ellas pues hay un espacio virtual. También recordemos que está el mediastino, el corazón, los grandes vasos, los cilios pulmonares, tenemos tejidos blandos. Entonces el tórax se evalúa en conjunto con todas estas estructuras que les acabo de mencionar. Y entonces es muy importante que nosotros hagamos un pequeño recordatorio, y si ustedes se recuerdan anatómicamente, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, y en el pulmón derecho, como hay 3 lóbulos, tenemos aquí 2 cisuras, que tenemos la cisura menor y la cisura mayor. La cisura menor va a separar el lóbulo superior derecho del lóbulo medio, y la cisura mayor va a separar el lóbulo superior derecho del lóbulo inferior derecho. Sin embargo, en el pulmón izquierdo solo tenemos una cisura, que es la cisura mayor, porque solo va a separar el lóbulo superior del lóbulo inferior. Entonces es muy importante que recordemos eso. Y aquí en esta radiografía pues tenemos el lóbulo superior derecho, el lóbulo medio y el lóbulo inferior del lado derecho.
Recordemos que el pulmón derecho tiene 3 segmentos, que es el segmento apical anterior y posterior. Entonces, aquí en esta radiografía, tanto en la proyección anteroposterior como en la lateral, tenemos el segmento apical en la proyección anteroposterior y el segmento apical en la proyección lateral. Aquí tenemos el segmento anterior. Como su nombre lo indica, en la proyección lateral, pues la ubicación es anterior al tórax y aquí nace del ilio pulmonar y se extiende hacia la pared lateral del hemitórax derecho. Y por último tenemos el segmento posterior, que como su nombre lo indica, en la proyección lateral lo vamos a ubicar posteriormente y este va a estar sobrepuesto al segmento anterior. Luego tenemos en el lóbulo inferior del lado derecho 5 segmentos que van a ser los siguientes. Aquí, por ejemplo, estamos visualizando los 5 segmentos, perdón. Aquí estamos visualizando un segmento del lóbulo inferior derecho y este corresponde al segmento medial. Perdón, habíamos platicado del lóbulo superior. Entonces ahora vamos a hablar del lóbulo medio. El lóbulo medio va a estar conformado por 2 segmentos, que es el segmento medial y el segmento lateral. En la proyección posterior-anterior, aquí tenemos localizado el segmento lateral y en la lateral vemos que está casi por debajo del reborde cardíaco. Luego tenemos el segmento medial, que ya les había explicado en la radiografía en la clase de neumonías, que el segmento medial del lóbulo medio es el único que va a estar en íntimo contacto con el borde cardíaco derecho y entonces por eso es de que cuando hay algún problema patológico a nivel de este segmento va a obliterar el borde cardíaco. Y aquí tenemos el segmento medial. Luego tenemos aquí el lóbulo inferior derecho y les había mencionado que este tiene 5 segmentos. Aquí tenemos en la proyección posterior anterior el segmento superior en la proyección PA y aquí, como su nombre lo indica, es superior y se dirige posteriormente en la proyección lateral. Entonces tenemos el primer segmento, que es el segmento superior. Luego tenemos el segundo segmento, tanto en la proyección posterior anterior como en la lateral, y este corresponde al segmento basilar medial, que como su nombre lo indica, va a estar en la parte media del pulmón, y en la lateral, pues va a estar por debajo del reborde cardíaco. Y si ustedes observan, este es mucho más pequeño que el segmento medial y lateral del lóbulo medio. Luego tenemos el tercer segmento, que es el segmento basilar anterior. Como su nombre lo indica, en la proyección lateral, pues va a estar un poco anterior, pero este va a estar más por debajo del borde cardíaco derecho y lo vamos a localizar en la posterior anterior lateral. Luego tenemos el segmento basilar posterior, que en la proyección posterior anterior lo vamos a localizar casi pegadito al borde cardíaco derecho, pero está muy por debajo del hemidiafragma. Y en la proyección lateral, como su nombre lo indica, se va a localizar posteriormente, pero va a estar también por debajo del hemidiafragma. El último segmento es el segmento basilar lateral, que lo vamos a localizar posterior en la proyección lateral y lateral aquí en la proyección posterior anterior. Entonces, esos son los 5 segmentos que tiene el lóbulo inferior derecho. ¿Qué segmento sería este? Ese es el segmento superior. ¿Qué segmento sería este? El basilar medial, doctora. Muy bien. Este. No se les quedaron. Bueno, vamos a repetirlo entonces.
Tenemos aquí el segmento superior del lóbulo inferior. Tenemos el segmento basilar medial, segmento basilar anterior, segmento basilar posterior, segmento basilar lateral. Entonces tenemos segmento Basilar superior, ese, medial, Segmento anterior. anterior, Posterior. posterior y lateral. Ahí están los 5 segmentos. Luego, si nos vamos al pulmón izquierdo, dijimos que solo hay 2 lóbulos, el lóbulo superior derecho, el lóbulo inferior derecho, y están divididos por la cisura mayor. Aquí tenemos el lóbulo superior derecho en la proyección PA y en la lateral, lóbulo superior derecho en la proyección, el lóbulo inferior izquierdo en la proyección PA y en la lateral. Y aquí estamos hablando de unas estructuras que corresponden al lóbulo superior derecho, que es la língula. Entonces, aquí en el lado izquierdo hay cambios anatómicos que son distintos al lado derecho. Primero, que solo hay 2 lóbulos. Luego, que tenemos de igual manera en el lóbulo superior derecho, tenemos el segmento apical anterior-posterior, pero aquí hay una estructura que semeja el lóbulo medio del lado derecho que corresponde a la língula superior y a la língula inferior. Y otra diferencia anatómica que tenemos en el lóbulo superior izquierdo es que se une el segmento ápico-posterior. Luego tenemos, bueno, esta es la língula superior y aquí tenemos la língula inferior que tiene forma de boomerang. Luego, en el lóbulo inferior izquierdo, igual que en el lado derecho, tenemos 5 segmentos, que es el segmento superior, anterior, medial, lateral y posterior. Solo que aquí hay otra diferencia anatómica porque aquí se une el segmento anteromedial. Esa es la diferencia anatómica que hay del lóbulo inferior derecho con el lado izquierdo. Es muy importante que nosotros recordemos que les había dicho que el pulmón, que la radiografía de tórax no solo va a estar conformada por pulmones, sino tenemos el mediastino anterior, medio y posterior. Y entonces es muy importante que nosotros evaluemos el mediastino también porque hay mucha patología a nivel del mediastino, tanto en radiografías de niño como en radiografías de adulto. Anteriormente se clasificaba el mediastino en mediastino superior, anterior, medio y posterior, pero para fines prácticos solo se utiliza la clasificación del mediastino anterior, medio y posterior. Y si yo les preguntara a ustedes qué estructuras anatómicas conforman el mediastino anterior, el medio y el posterior, ¿qué me indicarían? Esófago, aorta, ¿En dónde? tráquea. ¿Mediastino anterior? Sí. No, falso. Entonces me Posterior, van a doctora. hacer falso. Entonces, como El no lo medio. saben, me van a hacer una investigación de qué estructuras anatómicas conforman el mediastino anterior, el medio y el posterior, porque esto es muy importante de que ustedes lo conozcan y también qué estructuras conforman el mediastino superior, porque en la actualidad solo se utilizan estas 3 clasificaciones, pero es importante conocer qué estructuras anatómicas conforman el mediastino superior y, por ejemplo, qué procesos patológicos vamos a encontrar en el mediastino superior, que eso lo van a investigar ustedes, en el anterior, en el medio y en el posterior. Las mismas estructuras anatómicas que estamos viendo en estas imágenes son las que vamos a encontrar en una radiografía de tórax. Entonces, aquí podemos observar primero, cuando nosotros evaluamos una radiografía de tórax, podemos utilizar 2 sistemas. Uno, que empecemos a evaluarla de la parte central hacia la periferia o al revés, que se evalúe de la periferia a la parte central. Si vamos a empezar desde la parte central, es muy importante que empecemos evaluando la columna vertebral.
Entonces vamos a evaluar las apófisis espinosas, los pedículos, la estatura de los cuerpos vertebrales, los interespacios. Todo eso es muy importante de evaluar. Y entonces, si ya evaluamos primero la columna vertebral, entonces ya empezamos a evaluar todas las estructuras de la parte central que están conformadas por los grandes vasos y el corazón. Aquí, por ejemplo, tenemos la vena cava superior. Aquí tenemos el tronco brachiocefálico del lado izquierdo, tronco brachiocefálico del lado derecho. Aquí tenemos la aorta. Aquí tenemos el botón del arco aórtico. Aquí tenemos la arteria pulmonar izquierda principal. Tenemos el bronquio principal izquierdo. Y aquí tenemos las válvulas, ¿verdad? La válvula mitral, tricúspide. Tenemos también, perdón, aquí tenemos la aurícula del lado izquierdo, ventrículo izquierdo. Aquí tenemos el ventrículo del lado derecho, la aurícula del lado derecho. Y entonces podemos valorar todas estructuras. Luego, todas estas estructuras. Luego ya vemos los cilios pulmonares. Y los cilios pulmonares están conformados por ¿qué estructuras? Bueno, ¿me lo investigan? Doctora, Por- por los principales, los grandes vasos como arteria, vena pulmonar y vasos linfáticos y también algunos nervios. Muy bien. Esas son las estructuras que conforman los cilios pulmonares. Entonces ya valoramos toda la parte central y ya nos toca valorar el parénquima pulmonar. Es muy importante conocer que todas estas finas líneas blancas que vemos en el tórax corresponden a la vasculatura pulmonar. Es importante recordar que en una radiografía de tórax normal nunca vamos a poder visualizar los alvéolos ni el intersticio pulmonar. Entonces, estos los vamos a evaluar únicamente cuando hay procesos patológicos. En condiciones normales no. Entonces, todo esto que estamos viendo nosotros aquí corresponde a vasculatura pulmonar normal. Luego, ya evaluamos el pulmón, que lo vemos totalmente normal. Entonces, ya evaluamos las estructuras óseas. Aquí estamos valorando el primer arco costal. Aquí estamos viendo el segundo, tercero, cuarto, quinto, el sexto arco costal. Estos son anteriores, el séptimo y el octavo. Aquí estaríamos valorando el primer arco costal posterior, segundo, tercero, cuarto, quinto, el sexto y el séptimo. Entonces vemos que en el hemitórax derecho todo se ve normal. Aquí pues hay una figura magnificada del corazón, por eso no podemos valorar perfectamente los arcos costales del lado izquierdo. Aquí estamos viendo las clavículas y aquí estamos viendo la articulación glenohumeral, pero parcialmente porque no se ve en su totalidad, y aquí estamos valorando la apófisis coracoides. También es muy importante valorar los senos costodiafragmáticos, que vemos el seno costodiafragmático del lado derecho que se visualiza adecuadamente, el seno costodiafragmático izquierdo. Vemos aquí el ángulo cardiofrénico derecho, ángulo cardiofrénico izquierdo, la burbuja de la cámara gástrica, y entonces vemos que podemos evaluar todas estas estructuras conociendo la anatomía en una radiografía de tórax normal. Cuando valoramos la radiografía lateral de tórax, es muy importante que conozcamos dónde vamos a identificar algunas estructuras. Por ejemplo, aquí en la parte central vemos una imagen radiolúcida que corresponde a la tráquea. Posteriormente vemos una imagen radioopaca que corresponde al arco aórtico. Por debajo de el borde cardíaco del lado izquierdo estamos viendo otras imágenes radiopacas, esta que estamos localizando aquí, que corresponden a las arterias pulmonares del lóbulo inferior izquierdo, y aquí estamos evaluando estas imágenes radiolúcidas que corresponden a los hemidiafragmas. El diafragma que está más elevado corresponde al lado derecho y el diafragma que está más bajo corresponde al lado izquierdo. Otras estructuras que vamos a identificar en la proyección lateral es de que en la parte anterior podemos identificar el ventrículo derecho, en la parte posterior la aurícula izquierda, tenemos el ventrículo izquierdo, en la parte posterior
Vemos aquí el seno costodiafragmático, ya les expliqué cuál es el derecho, el que está más elevado, y el hemidiafragma izquierdo es el que está más bajo. Otras estructuras que podemos visualizar es que, por ejemplo, aquí vemos una imagen radiopaca por debajo del arco aórtico que corresponde al bronquio principal izquierdo. Aquí tenemos la arteria pulmonar y venas pulmonares del lado derecho. En la parte anterior estamos viendo aquí la aorta ascendente. Y en la parte posterior, pues estamos evaluando los cuerpos vertebrales de la columna torácica. En esta radiografía, que vamos a empezar a evaluar radiografías de tórax normal, vemos que está un poco rotada la radiografía porque vemos que la clavícula izquierda está más pegada a las apófisis espinosas y la derecha está más alejada. Entonces, tiene un grado de rotación, pero se puede evaluar. Está en completa inspiración y entonces podemos evaluarla perfectamente, que ya les indiqué que vamos a evaluarla del centro hacia la periferia y vemos aquí que las estructuras óseas de la columna torácica se ven normales. Algo que es muy importante de mencionar es de que cuando tenemos una radiografía de tórax bien tomada, los cuerpos vertebrales superiores de la columna torácica podemos visualizarlos perfectamente, pero los inferiores es muy difícil de evaluar de una manera tan nítida como los superiores debido a la sobreposición del corazón. Entonces, así es como se van a ver siempre, que van a ser mucho más densos que en la parte superior. Aquí tenemos el arco aórtico, la aorta descendente. Aquí tenemos la aorta ascendente, los cilios pulmonares. Vemos aquí la vasculatura pulmonar, que es totalmente normal. Vemos perfectamente las áreas radiolúcidas, el seno costodiafragmático derecho, el izquierdo y las estructuras óseas que se evalúan perfectamente. Entonces es una radiografía de tórax normal. Aquí vemos que el lado derecho está más pegado a las apófisis espinosas y el izquierdo está un poquito más alejado, pero está en completa inspiración. Esta radiografía se puede evaluar y si evaluamos la parte central, las estructuras óseas se ven normales, el corazón se ve totalmente normal, los cilios pulmonares, el parénquima pulmonar, los senos costodiafragmáticos, los ángulos cardiofrénicos y las estructuras óseas son totalmente normales. Esta es otra radiografía de tórax posterior-anterior normal, está adecuadamente centrada, está bien penetrada, lo único es de que por el tejido glandular mamario, que es muy prominente, las bases pulmonares se ven mucho más densas. Esto es lo que sucede en las radiografías de las mujeres, que por la sobreposición del tejido mamario, siempre las bases pulmonares se van a ver mucho más densas, pero esta es una radiografía de tórax normal. Aquí, si ustedes observan, sí hay distorsión de la imagen porque está muy rotada esta radiografía. Vemos que la clavícula derecha se ve más cercana a las apófisis espinosas y la clavícula izquierda está más alejada. Por eso es de que da la apariencia de que el hilio pulmonar derecho estuviera prominente, pero es producido por la rotación. El resto, pues, se ve en condiciones aceptables. Esta está súper rotada y aparte de que está súper rotada, está poco inspirada. Entonces es una radiografía que no se puede evaluar adecuadamente, hay que repetirla. Otra radiografía que está mal tomada, está muy rotada, con poca inspiración y por la poca inspiración que tiene, da la apariencia de que tuviera un corazón en configuración de campana, que esto es patológico, pero aquí no es por un proceso patológico, sino lo está dando la mala proyección de la radiografía. Estas son radiografías que no se deben aceptar. Aparte de que está mal tomada, pues es obvio que tiene fractura aquí a nivel de la escápula del lado derecho, el lado izquierdo, perdón, el paciente, y tiene también aquí a nivel de la clavícula izquierda, tiene artefactos. Aquí dejaron colocado el brasier de la paciente y esto no se puede aceptar. Entonces esta radiografía hay que repetirla. Otro artefacto que no le quitaron la cadena a la paciente, entonces hay que quitarla. Aparte de que la radiografía está rotada y mal tomada, hay que repetirla también porque tiene un artefacto
Y aquí también es una radiografía que está rotada, está poco inspirada y está movida. Entonces, por eso la imagen se ve distorsionada y aquí se ven múltiples artefactos. Pero esto no corresponden a esquirlas de balas, sino corresponden a que la pantalla del chasis está sucia, entonces hay que limpiarla y por eso produjo esos artefactos. Es muy importante recordar que los pulmones se extienden por detrás del corazón y el diafragma, y es por ello que deben verse el patrón vascular normal a través de las estructuras. Esto era lo que yo les decía a ustedes, que lo que nosotros vemos radiológicamente es la vasculatura pulmonar, tanto en el pulmón derecho como en el izquierdo, y esto no corresponde ni a intersticio ni a alvéolos. Es la vasculatura pulmonar que se ve en condiciones normales en una radiografía de un paciente normal. ¿Tienen alguna duda, pregunta hasta dónde vamos? Porque vamos a entrar a ver patología. ¿No? Bueno. Esta es una radiografía de un recién nacido, donde estamos observando el signo de la vela, que esto es una variante anatómica totalmente normal, verla en recién nacidos. Si ustedes ven aquí el barquito, vean la forma de la vela. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y esto corresponde a el lóbulo derecho del timo prominente, pero como es radiografía de un recién nacido, pues es totalmente normal ver esta estructura. Entonces, pues aquí es una variante anatómica normal. Aquí en esta otra, disculpen un momentito. Estamos viendo en esta radiografía de dos recién nacidos el signo de la vela. Aquí estamos viendo prominente el timo en el lado derecho. Este es otro signo de la vela, solo que aquí se ve mucho más prominente el timo en el lado derecho. Estas son variantes anatómicas normales y pues esto no produce ningún proceso patológico en los recién nacidos. En algunos recién nacidos ya se ve fusión del timo, por ejemplo, cuando las madres han sufrido mucho estrés por procesos patológicos que ellas hayan sufrido durante el embarazo, entonces sí se ve fusionado el timo. Pero esto es totalmente normal verlo en las radiografías de los recién nacidos. Otros recién nacidos, donde vemos aquí, vean mucho más grande el lóbulo derecho del timo y aquí vemos prominente el lóbulo izquierdo del timo. Son también variantes normales. Ahora, en esta radiografía sí es totalmente distinto lo que estamos viendo porque si ustedes ven, aquí hay una masa. No es el lóbulo derecho del timo que esté prominente. Vean el tamaño de la masa y esto es secundario a un linfoma en un niño. Entonces, esto sí es un proceso patológico. Pasamos a otro proceso patológico y si ustedes observan, aquí hay desplazamiento del corazón totalmente hacia el lado contralateral, hacia el lado derecho. Y esto es secundario porque aquí tenemos un neumotórax a tensión, que lo logramos ver tanto en la proyección anteroposterior como en la proyección lateral. Aquí estamos dibujando perfectamente la línea de la pleura. Cuando nosotros tenemos un neumotórax, el pulmón se ve liso, porque por el colapso pulmonar que hay no se ve la vasculatura. Entonces, si ustedes observan, aquí no vemos ninguna vasculatura pulmonar porque el pulmón está totalmente colapsado. Y si yo les pregunto a ustedes qué es un neumotórax, ¿qué me responderían? Existencia normal de aire en la pleura. ¿Qué manda?
Perdón, ¿qué dijo? Es que no le escuché bien, se oía como entrecortado. La existencia normal de aire en tórax. O sea, en ¿Normal? espacios que anormal. Ah, bueno. Sí, el neumotórax es cuando hay gas a nivel de la pleura y entonces está ocupando ese gas un espacio ahí en la pleura y entonces por eso es de que colapsa el pulmón. Aquí estamos viendo otra radiografía donde ustedes observan que el corazón está desplazado totalmente hacia la izquierda. Esta imagen radiopaca que ustedes ven aquí corresponde al pulmón colapsado y lo que la rodea corresponde a neumotórax. Esta es otra radiografía donde nosotros estamos visualizando en la parte central esta imagen radiopaca que corresponde al pulmón colapsado. Está rodeado por un neumotórax a tensión, pero aquí estamos observando un proceso patológico. Este es un infiltrado alveolar donde vemos broncograma de aire. Esto es secundario a una enfermedad de membrana hialina. Esto sucede cuando son los recién nacidos prematuros. Aquí estamos viendo un tubo de toracostomía y este es un catéter que está sobrepuesto. Y aquí hay otro catéter que está colocado a nivel del ombligo. Aquí en esta radiografía de adulto podemos observar, como les decía aquí en el hemitórax derecho que está sano, vemos la vasculatura pulmonar normal. Aquí está obliterada, está borrada, secundario a un neumotórax a tensión. Y esta imagen radiopaca que vemos aquí central corresponde al pulmón colapsado. ¿Alguna duda de cómo se ve un neumotórax? Bueno, entonces pasamos a otra patología. Esta es una radiografía de un paciente, es un tórax posterior anterior. Si ustedes evalúan aquí el hilio pulmonar izquierdo, lo vemos normal, el hilio pulmonar derecho, vemos aquí una imagen calcificada en configuración de palomitas de maíz. Y aquí hay adenopatía calcificada. Entonces, este hilio no es normal, este sí es normal. Aquí estamos evaluando la radiografía de un recién nacido y por eso les decía que la proyección lateral es sumamente importante porque estamos viendo aquí un área de consolidación en el aspecto posterior de la proyección lateral. Y si nosotros recordamos nuestros segmentos, este segmento es el segmento basilar lateral, entonces aquí está comprometido el segmento basilar lateral de este bebé. Esta es una radiografía de tórax de un adulto donde estamos observando que aquí vemos líneas radiopacas que no corresponden a vasculatura pulmonar. Aquí vemos que otra cosa importante que se me había olvidado mencionarles que la vasculatura pulmonar solo se logra ver en la parte central del pulmón, no así en la periferia. Sin embargo, aquí estamos evaluando un infiltrado intersticial que llega hacia la periferia del pulmón y entonces por eso con certeza puedo decir esto no es vasculatura pulmonar, esto es un infiltrado intersticial y como su propio nombre lo indica, aquí está comprometiendo el intersticio, entonces pues vemos aquí el intersticio pulmonar. Aparte de eso, vemos que hay elevación de los semidiafragmas. Entonces, aquí probablemente haya una telectasia también a nivel del lóbulo superior del lado derecho. Vemos otra radiografía donde hay infiltrado intersticial del lóbulo superior, lóbulo inferior derecho y del lóbulo inferior izquierdo. Aquí estamos observando un infiltrado intersticial difuso en ambos campos pulmonares y esto es secundario a una tuberculosis miliar. Vemos aquí un infiltrado intersticial micronodular que compromete a ambos campos pulmonares. Aquí tenemos otra radiografía postero-anterior donde vemos que hay incremento del diámetro anteroposterior del tórax, entonces aquí hay cardiomegalia a expensas del ventrículo izquierdo porque este es el que está aumentado de tamaño. Y vemos que hay infiltrado intersticial en ambas bases pulmonares.
Aquí podemos observar prominencia del hilio pulmonar del lado derecho. El lado izquierdo se ve bien. Aquí hay obliteración del borde cardíaco derecho. Si vemos aquí el izquierdo se ve perfectamente bien, el derecho está obliterado y esto es secundario a un área de consolidación que compromete el segmento medial del lóbulo medio. Aquí estamos viendo broncograma de aire en esta radiografía. Es muy difícil de verlo aquí en esta proyección normal, pero en esta radiografía magnificada vemos broncograma de aire y ustedes me van a investigar qué es un broncograma de aire, por qué se produce. En esta radiografía, si ustedes observan, está sumamente rotada, pero a pesar de la rotación, podemos observar aquí un infiltrado intersticial en la base pulmonar derecha y se ve una imagen radiolúcida aquí que corresponde a una cavitación. Aquí estamos observando un infiltrado intersticial que es difuso, micronodular en ambos campos pulmonares y esto es secundario a una tuberculosis pulmonar. Aquí estamos observando un área de consolidación en el lóbulo superior del lado derecho y en la proyección lateral vemos que compromete el segmento posterior. Aquí estamos observando un área de consolidación del lóbulo superior derecho y yo digo que es del lóbulo superior derecho porque aquí estamos observando la cisura menor que dijimos que separa el lóbulo superior del lóbulo inferior, entonces corresponde este proceso patológico al lóbulo superior derecho. Estamos observando en esta otra radiografía un área de consolidación que compromete el lóbulo superior derecho. Aquí tenemos otra radiografía que compromete el lóbulo inferior del lado derecho, pero además de eso, no solo el pulmón derecho es el que está comprometido, sino hay infiltrado intersticial en la base pulmonar izquierda también. En esta otra radiografía podemos observar que hay aquí nódulos linfáticos prominentes, calcificados, y aquí también el lado derecho está prominente y el hilio pulmonar se ve que está calcificado también. Entonces, esto es secundario a nódulos linfáticos calcificados y cuando encontramos estos nódulos, pues nosotros podemos pensar en varios procesos patológicos, pero lo primero que podemos pensar es en una histoplasmosis. Aquí estamos observando en esta radiografía que hay obliteración de el arco aórtico y cuando observamos que hay obliteración del arco aórtico es porque hay un proceso patológico a nivel de la língula superior. Entonces aquí hay un área de consolidación a nivel de la língula superior y también está produciendo aquí obliteración de el borde cardíaco que correspondería aquí a la aurícula izquierda. Aquí podemos observar en esta radiografía que hay prominencia de ambos hilios pulmonares y hay un infiltrado intersticial basal bilateral. Pero si prestamos atención, también hay infiltrado intersticial en el lóbulo superior derecho, izquierdo, perdón, y en el lado derecho. Entonces, como hay compromiso de ambos campos pulmonares, estamos pensando en una tuberculosis miliar. ¿Vamos bien ahí? ¿Están comprendiendo? ¿O tienen dudas o alguna pregunta? Bueno, si no hay dudas o preguntas, entonces yo sí les voy a preguntar. ¿Cuáles son las estructuras anatómicas que componen el intersticio pulmonar? ¿Alveolos? No. Bueno, te lo van a investigar también. Aquí estamos observando una radiografía de un paciente donde ustedes observan el hemitórax izquierdo totalmente normal. En el hemitórax derecho vemos obliteración del hemidiafragma, del seno costodiafragmático y la pared lateral secundario a un derrame pleural del lado derecho. Aquí vemos obliteración del hemidiafragma, del seno costodiafragmático y la pared lateral del lado izquierdo secundario también a un derrame pleural.
Aquí estamos observando obliteración del hemidiafragma, el seno costodiafragmático, y esto es secundario a un derrame pleural izquierdo. Si ustedes observan aquí en el lado derecho, vean cómo se ve definido el seno costodiafragmático y el hemidiafragma. Esta es la radiografía con derrame pleural y aquí ya le colocaron un tubo de toracostomía y entonces aquí observamos que el líquido va a empezar a drenar ya. Si ustedes observan, aquí ya se ve parte del hemidiafragma. Este es un derrame pleural extenso. Vean cómo está ocasionando desplazamiento del corazón hacia el lado izquierdo. Aquí vemos perfectamente el hemidiafragma y el seno costodiafragmático, pero vemos una opacificación completa del hemitórax izquierdo secundario a un derrame pleural extenso. Esta es otra radiografía de otro paciente donde vemos un área radiopaca que compromete todo el hemitórax derecho, secundario a un derrame pleural extenso. Aquí estamos observando obliteración del seno costodiafragmático derecho con obliteración de la pared lateral del hemitórax secundario a derrame pleural. Aquí, si ustedes observan, vemos líquido a nivel de la cisura menor y esto corresponde al signo del pseudotumor porque hay líquido a nivel de la cisura. Esta es una radiografía totalmente diferente. Cuando nosotros vemos líquido, hay desplazamiento de las estructuras hacia el lado contralateral. Aquí tenemos una atelectasia. Cuando hay atelectasias, vemos que hay desplazamiento de las estructuras hacia el lado ipsilateral. Entonces aquí estamos observando cómo la tráquea está desplazada hacia el lado derecho de donde está la atelectasia y entonces tenemos una atelectasia del lóbulo superior y lóbulo inferior del lado derecho. ¿Tienen alguna duda, pregunta hasta dónde vamos? Doctora, disculpe, la desviación que dijo era de la telectasia era para el lado donde está afectado, ¿verdad? Sí, ipsilateral significa el lado que está comprometido. Ok, gracias, doctor. Entonces, como aquí está la atelectasia, entonces hay desplazamiento de la tráquea hacia este lado. Si yo les preguntara a ustedes cuáles son los... cuando nosotros tenemos una atelectasia, tenemos algunos criterios. ¿Cuáles son los signos menores y signos mayores de una atelectasia? ¿Alguien sabe? ¿No saben? Bueno, entonces me lo van a investigar también. ¿Cuáles son los signos menores y mayores de atelectasia? Esto es muy importante de saber porque cuando nosotros encontramos desplazamiento de las estructuras, solo con que nosotros ya veamos, por ejemplo, bueno, les voy a decir algunas, desplazamiento de la tráquea, desplazamiento del hilio pulmonar, elevación del hemidiafragma, son algunos de los hallazgos que vamos a encontrar para que nosotros podamos hacer diagnóstico de atelectasia. En esta radiografía, nosotros estamos observando un área de consolidación que compromete el lóbulo inferior del lado derecho, pero si ustedes observan este hemidiafragma, vean la configuración normal. Aquí está retraído. Entonces, aparte de que hay un área de consolidación en el lóbulo inferior derecho, también hay una atelectasia que está comprometiendo el lóbulo inferior del lado derecho. Si ustedes observan esta radiografía, vemos que hay un infiltrado intersticial micronodular difuso en ambos campos pulmonares que corresponde a tuberculosis miliar. Esta es una radiografía de un paciente que tiene un proceso patológico a nivel pleural. Si ustedes observan, hay múltiples masas que se ven como múltiples ondulaciones. Aquí tenemos múltiples masas, aquí hay otras masas, aquí hay otras masas. Tenemos otra masa aquí, aquí y aquí. Entonces, este es un proceso patológico a nivel de la pleura y esto se llama un mesotelioma.
y ustedes me van a investigar qué es un mesotelioma y cuáles son las clasificaciones de los mesoteliomas. Es muy importante que cuando nosotros encontremos un mesotelioma veamos si no hay lesiones metastásicas, que pueden haber metástasis a nivel del mediastino o puede haber metástasis a nivel de hígado. Esta es una radiografía que si nosotros no le ponemos mayor atención, la vemos como una radiografía normal. Y en términos generales es normal. Lo único es de que si ustedes observan aquí abajo del hemidiafragma del lado derecho, ven una imagen radiopaca que corresponde a un granuloma calcificado. Y entonces ustedes me van a investigar qué es un granuloma calcificado también. ¿Dudas, preguntas hasta dónde vamos? Bueno. Aquí tenemos otra radiografía donde ustedes observan que hay desplazamiento de la tráquea hacia el lado ipsilateral y esto es secundario a una telectasia a nivel del lóbulo inferior del lado derecho. Aquí estamos observando un proceso patológico donde vemos aire y líquido. Vemos aquí un hidroneumotórax. Eso significa que hay líquido y hay aire a nivel del espacio pleural y aquí ya tiene un tubo colocado el paciente para drenar ese líquido y también el aire que está en el espacio pleural. Cuando nosotros queremos valorar si el tubo está bien colocado, no solo podemos decir que sí está bien colocado con una proyección posterior o anterior, sino que siempre necesitamos de una proyección lateral para confirmar el posicionamiento adecuado del tubo. Y en este caso, aquí el tubo está bien colocado. Pero además del hidroneumotórax que tiene el paciente, aquí en la parte posterior hay una masa y esto corresponde a un schwannoma. Entonces hay otro proceso patológico también que tiene el paciente. Aquí estamos viendo un infiltrado alveolar porque vemos que hay broncograma de aire en el área de consolidación. Está a nivel del lóbulo superior del lado derecho. Aquí estamos observando otra área de consolidación que compromete el lóbulo superior del lado derecho. Y aquí estamos observando una masa que compromete todo el lóbulo superior derecho. Lo vemos en la proyección posterior anterior y en la proyección lateral. Si nosotros recordamos nuestros segmentos, vemos que está comprometiendo el segmento apical anterior y también el posterior. Es una masa que aquí da la apariencia de que fuera de bordes regulares bien definidos, pero esto corresponde a un carcinoma broncogénico. El diagnóstico se confirmó tomográficamente. Aquí vemos la masa que está comprometiendo todo el lóbulo superior del lado derecho. Es una masa hiperdensa, pero vemos en la parte interna áreas hipodensas que corresponden ya a áreas de necrosis de esta masa. Aquí tenemos otro corte donde vemos la masa. Y es una masa grande que mide 11.2 por 11.4 centímetros de diámetro que está causando obstrucción a nivel del bronquio del lóbulo superior porque aquí no lo vemos. Vemos en este lado, pero aquí no vemos en el lado derecho. Esto es secundario a un carcinoma broncogénico y aquí estamos observando perfectamente. Vean aquí. Se ve perfectamente el bronquio que da origen al lóbulo superior derecho, pero aquí está estenosado totalmente, secundario a la masa que está ocasionando compresión a ese nivel. Y aquí se hizo una broncoscopía virtual donde se ve la masa que vimos anteriormente en las imágenes, secundario al carcinoma broncogénico. Aquí, si ustedes observan, hay obliteración del borde cardíaco derecho y esto es secundario a un área de consolidación que está comprometiendo el lóbulo medio en su segmento medial. Aquí tenemos un área de consolidación que compromete el lóbulo superior derecho, pero además de ello vemos aquí una imagen radiolúcida en su interior y esto corresponde a un micetoma. Cuando vemos imágenes como esto y hay un micetoma, esto es secundario a una infección producida por Staphylococcus aureus. Aquí estamos viendo una radiografía de un recién nacido donde vemos prominencia del timo en el lado izquierdo. Entonces esto ya lo conocen ustedes que se llama signo de la vela.
Aquí estamos observando un infiltrado intersticial en el lóbulo superior derecho y hay prominencia de ambos hilos pulmonares. Cuando vemos prominencia de los hilos pulmonares y un infiltrado como el que estamos viendo aquí en el lóbulo superior derecho, esto es secundario a tuberculosis pulmonar. Aquí estamos viendo una radiografía donde hay, si ustedes observan, el borde cardíaco está desplazado hacia la derecha. Entonces, aquí estamos viendo un situs inversus en esta radiografía. En esta otra sí es totalmente diferente porque estamos viendo desplazamiento del borde cardíaco hacia el lado derecho, pero si ustedes observan, da la apariencia de que fueran asas de intestino o estómagos las que estuvieran a nivel del hemitórax derecho. Tomamos una proyección lateral y vemos que hay asas de intestino, pero aquí la pregunta es, si ustedes me van a investigar, si esto corresponde a una hernia diafragmática o una eventración diafragmática. Aquí estamos observando una radiografía de tórax posterior donde vemos que hay una imagen radiopaca aquí a nivel del lóbulo superior derecho, pero está en proyección de la clavícula izquierda. Entonces, aquí la pregunta es, ¿esta imagen corresponde a la clavícula o será del parénquima pulmonar? Y es aquí donde nosotros necesitamos proyecciones adicionales y para esto nos sirve la proyección apicolordótica y se elevó la clavícula, el primer arco costal, y corresponde a una lesión específicamente del parénquima pulmonar. Es una lesión que está calcificada, es totalmente radiopaca, entonces esto corresponde a una lesión benigna del pulmón que se llama amartoma. Este es otro proceso patológico, no es que el paciente sea alto, sino que si ustedes ven, está muy radiolúcido ambos campos pulmonares y si contamos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacios intercostales. El corazón es pequeño en forma de gota, entonces esto corresponde a un enfisema pulmonar. Aquí estamos viendo una masa en proyección del hilio pulmonar del lado derecho, que aparentemente es una masa de bordes regulares bien definidos, pero esto corresponde a un carcinoma broncogénico también. Aquí estamos viendo otra masa de bordes regulares bien definidos y esto corresponde a un carcinoma broncogénico. Vemos otra pequeña masa aquí, que es de bordes regulares bien definidos y que aparentemente esto correspondería a una lesión benigna, pero corresponde a un carcinoma broncogénico. También vemos otra masa de bordes regulares bien definidos, pero también corresponde a un carcinoma broncogénico. Y aquí vemos una masa de bordes regulares bien definidos que daba la sospecha de que esto fuera un carcinoma broncogénico. Entonces, por eso se le realizó una tomografía al paciente y aquí vemos que es una masa de bordes regulares bien definidos, que tiene alto contenido de calcio, según las unidades Hounsfield que se le tomó a la tomografía y entonces se llegó a la conclusión de que esto es un amartoma, es una lesión benigna del parénquima pulmonar. Muy bien. Esto es una frase que me gusta mucho, donde dice, Dios escribe con una pluma que nunca se borra, habla con una lengua que no se equivoca y actúa con una mano que nunca falla. Bueno, gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda o pregunta con respecto a la radiografía de tórax. Yo sé que es muy difícil comprender las imágenes cuando uno empieza a verlas, pero cuando se va familiarizando, pues va comprendiendo mejor los procesos como los que vimos en este caso. Las imágenes que yo les presenté son los casos más comunes con los que ustedes se van a enfrentar. Los derrames pleurales, neumotórax, infiltrados intersticiales, infiltrados alveolares, áreas de consolidación, los misetomas, carcinomas broncogénicos. Esto es lo más común que ustedes van a ver día a día. Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Una pregunta, disculpe, doctora. Sí.
al existir una hemorragia abdominal o por perforación de víscera hueca, ¿cómo se vería el cambio en relación a los ángulos costodiafragmáticos o costofrénicos, perdón? Bueno, cuando hay una perforación de víscera hueca y usted toma una radiografía de tórax póstero anterior, lo que usted va a encontrar es gas libre debajo de los hemidiafragmas. Eso es lo que usted va a observar. Gas libre debajo de los hemidiafragmas, pero los diafragmas los va a encontrar intactos. Ahora, cuando hay líquido, o hay, ya sea líquido por ascitis, sea sangre, cualquier contenido líquido en la cavidad abdominal, lo que usted va a encontrar es una imagen en vidrio despulido o imagen en vidrio deslustrado, que eso es indicativo de que hay líquido a nivel de la cavidad peritoneal. Solo que tendríamos que ver las imágenes para que usted lo pudiera comprender, pero no tenga pena porque vamos a ver estos procesos patológicos que usted me preguntó cuando les dé la clase de radiografía de abdomen, que sería este viernes. Gracias, doctor. Entonces, para que lo pueda comprender y vea cómo se ve la imagen característica de semiluna en un neumoperitoneo y cómo se ve la imagen en vidrio despulido cuando hay líquido ascítico en la cavidad peritoneal. Y entonces ahí les voy a explicar para que ustedes lo puedan comprender. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? Bueno, si no hay dudas o preguntas, entonces espero que me envíen la investigación. Y solo quería comentarles que de la clase de neumonía, solo 2 grupos me han enviado los casos. El resto no me los han enviado. Si ustedes quieren, los envía. Si no quieren, no los envía. Ese ya no es mi problema. Si yo se los mando, es para que ustedes puedan comprender y puedan analizar los casos. Porque de aquí en adelante, el resto de su vida, se van a dedicar a ver casos clínicos. Y hay que analizar, hay que comprender los casos clínicos porque el primer caso que me enviaron, sí hay algunas cosas que están bien, pero no está bien analizado y no está bien respondido. El segundo caso que me enviaron está muy bien analizado, comprendieron mucho mejor. Entonces, yo se los pongo por fines prácticos, porque yo en el examen pongo casos clínicos. Entonces, esto es un ejercicio mental para ustedes, para que cuando tengan el examen frente a ustedes, ya sepan analizar un caso clínico. Entonces, como les digo, si quieren lo mandan, si no, no lo manden. Pero yo siempre pongo casos clínicos en los exámenes. Entonces, depende de la responsabilidad de ustedes si me lo quieren o no me lo quieren mandar. Por lo menos 2 grupos ya me lo mandaron, ya les mandé también ahí algunas anotaciones. Entonces, como les digo, si me quieren mandar la investigación de tórax, me la envían y si no, no. Pero si 1 o 2 grupos me las manda, yo siempre elijo el mejor grupo y de ahí saco las preguntas, porque para el examen yo pregunto de la clase, de los documentos. En un momento les voy a mandar el documento de radiografía de tórax, el de control prenatal, ya se los mandé, neumonías no, porque eso está en Harrison, pero sí les voy a enviar 2 videos porque me interesa que vean la evaluación clínica de los pulmones y también ahí hay sonidos patológicos, tanto pulmonares como cardíacos, para que ustedes vayan aprendiendo. Entonces, eso se los voy a mandar en un ratito. Pero como les digo, yo pregunto de documentos, de la clase, de investigación, y entonces tienen que investigar, porque es la única manera de aprender. Y a mí me gusta dejarles investigaciones porque hay muchas cosas que ustedes no conocen y las tienen que saber, las tienen que aprender porque, por ejemplo, ahorita ustedes ya pasaron la medicina interna y pues hay muchas cosas que desconocen y eso ya deberían de saberlo. Yo se los digo porque ustedes tienen que ser buenos profesionales porque, como les dije, en alguna oportunidad el resto de su vida se van a dedicar a tratar seres humanos
y en sus manos van a tener la vida de un ser humano y ustedes no pueden jugar con la vida de un ser humano. Ustedes están para salvar vidas, no para que la gente muera por no hacer un diagnóstico oportuno y preciso y por no ser responsables y no hacer un diagnóstico apropiado o ser honestos y decir yo ya no puedo tratar a este paciente, mejor lo refiero con alguien que sí sepa para que saque adelante a este paciente. No crean que ser médico es fácil. Es una gran responsabilidad la que ustedes llevan sobre sus hombros y sobre todo son vidas, son seres humanos que van a ser los padres de alguien, la madre de alguien, los hermanos de alguien, los hijos de alguien, los tíos de alguien. Y si ustedes no son humanos, estas personas van a perder a sus seres amados. Y no es justo que por un mal diagnóstico pierdan a sus seres queridos. No es lo mismo estar del otro lado que estar de este lado. Como médicos muchas veces nos volvemos egoístas y malos y no podemos sentir el dolor ajeno, pero cuando nos toca a nosotros es sumamente doloroso. La única manera de aprender es estudiando. Y si ustedes no estudian, no se dedican, no van a ser buenos profesionales. Entonces sean buenos profesionales para que tengan la bendición de Dios siempre. Ese es mi consejo. Si no tienen dudas, si no tienen preguntas, terminamos con la clase. Que tengan buena tarde. Feliz tarde, doctor. Perdón, Gracias, doctora. Feliz tarde. Doctora.